Y luego se lo van a llevar a Pedernales Bueno, este, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que lo escuchen. Pues, como saben, pues nos tocó exponer así, entonces pues vamos a tener que tratar de dar el empeño que se debe. Entonces a mí me tocó el tema de medición de caudal o flujo. Este, para empezar, pues mi nombre es Omar Said Ramírez Sesento y abriré el tema. En mi caso me tocaron los siguientes dos primeros temas que son medidores volumétricos e instrumentos de precisión diferencial. Eh, como una breve introducción, me gustaría iniciar con lo siguiente. Las mediciones de caudal constituyen uno de los aspectos más importantes de control de procesos industriales. Esto de gran importancia ya que mediante las tuberías o en su mayoría de veces se transporta la materia prima. Por ejemplo, el agua, el aire para diferentes procesos que se puedan usar. Entonces, es por eso es que creo que el libro, de hecho el libro de instrumentación nos marca esto que es de la mayor importancia. También se dice que es la variedad de proceso que más se mide y con mayor frecuencia, es decir, la que está en constante supervisación. Entonces, como se sabe, el sinónimo de caudal es flujo, pero un flujo puede ser líquido, gases o incluso ambos. Entonces, pues existen diferentes tipos, es decir, no solo aplica en estos, también puede estar el fluido que puede ser limpio, sucio, seco, húmedo, erosivo, corrosivo. Al igual se deben de considerar este, con, es, condiciones específicas como puede ser la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad. Y pues estas son constantes variables. Entonces es una medición que lleva un proceso pues arduo, se puede decir. Ahora, su principal aplicación pues, es medir las cantidades de gases o líquidos en un proceso asignado o mantener ¿cómo se dice? Una proporción entre dos fluidos. Entonces pasaríamos como a su clasificación. Para la selección de los medidores existen diferentes factores que afectan a la medición. Se deben de tomar en cuenta, como todo instrumento, como ya lo hemos visto en clase, tiene que tener pues, ciertas consideraciones para poder elegirlo. Ahora, por eso hemos dividido, o el libro más bien lo divide en volumétricos y medidores de caudal o demás. De acuerdo con los principios de operación, entonces esto pues en rasgos generales se usan para las medidas de caudal y pues lógicamente los básicos para aplicaciones de más exactitud, es decir, cosas que queremos con más precisión. Claro, en esta presentación pues solamente me va a tocar hablar de los medidores volumétricos. Ahora, los medidores volumétricos están determinados en el caudal de un volumen de fluido, ya sea por desplazamiento o por reducción o inferencia. Cabe señalar que en la industria la mayoría de las mediciones se llevan a cabo con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso de fluido. Es decir, creo que si nosotros recordamos un poco de ecuaciones diferenciales, se analizó la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli lo que nos da es pues la medición de un flujo. Entonces, pues este es un principio que se tiene que llevar muy claro para entender esto. De todos modos, voy a contar unos videos al final de la presentación, ahí van a estar unos videos por si los quieren checar y les quedan dudas de estas cosas, pues ahí si no queda claro por mi parte. ¿Ok? Ahora, claramente pues en esta presentación solamente se van a hablar de ciertos tipos, porque si hablamos de todos nos llevaría mucho tiempo, ¿ok? Entonces, para empezar, los elementos de presión diferencial se basan en la diferencia de presiones provocadas por un estrechamiento de la tubería por donde circula el fluido o gas. Eso se logra tomar dos presiones situadas inmediatamente una arriba y otra abajo, o bien una con otra corta distancia y una más larga. Todo esto dicho viene fundamentado por el teorema de Bernoulli, como ya lo mencionaba.
Este, para esta ocasión, nada más van a hablar de los elementos como es la placa orificio o diafragma, la tobera, el tubo Venturi y el tubo Piot y el tubo anular. ¿Ok? Ahora, la placa orificio o diafragma. La placa orificio o diafragma consiste en una placa deformada instalada en una tubería. Dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa captan esta pretensión diferencial proporcional al cuadrado de la caudal. Como aquí dice, pues están compuestas en sí por una placa perforada que puede variar. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver los diferentes puntos por los cuales se puede tener las diferentes formas. ¿Okay? Entonces, estas están conectadas, como ya dijimos, aquí se puede apreciar que están una parte anterior y una parte después. ¿Ok? Entonces aquí puede haber sensores que captan la variación que existe y pues que si se tiene duda, este elemento pues se va a ver con más precisión en el video, porque esto sí es un poco más que yo creo que visualizarlo de cierta manera, porque aquí explican que, por ejemplo, cuando entra de el flujo de líquido, puede variar dependiendo también de su densidad. Entonces, pues son ciertas consideraciones que se tienen que tomar. Como les decía, los tipos de placas orificios. Los orificios pueden ser concéntrico, excéntrico o segmentado. Cada uno tiene su propia función, o sea, para lo que es recomendado como todo. El concéntrico su uso es para líquidos, el excéntrico su uso es para los gases y el segmental o segmentado para caudales de flujo que llevan una cantidad pequeña de sólidos. Ahora, hablemos de otro elemento que creo que es de suma importancia, que es la tobera. Esta está situada en las tuberías. Su función en sí es para fluidos que arrastran sólidos. Es en pequeña cantidad, o sea, no tampoco vas a poner como si dice, que separe, no sé, rocas de gran tamaño. Pues no, porque lógicamente esos son instrumentos para una precisión pues más exacta. Su precisión pues, oscila entre los más o menos 0.95 a 1.5% de grado de error. Pero pues su coste sí es un poco más elevado, de 8 a 16 veces más que el que es como una placa orificio o diafragma. De cierta manera no es común verlos. Creo que estos ya son para cosas más diseñadas, cosas que un proceso que lleve un poco ya más de calidad. Entonces, por eso, pues no, tampoco ¿cómo se analiza de gran manera. Ahora, el tubo Venturi. El tubo Venturi creo que es uno de los principales, ¿cómo decirlo? Como importancia de este tema, ya que, pues creo que aquí sí se puede observar de cierta manera cómo se utiliza, las propiedades de cada fluido para tener ¿cómo se dice? Una mayor velocidad de flujo. Entonces, les explico un poco. Este se usa para medir la velocidad de un fluido incomprensible. En sí es un tubo con un estrechamiento, o sea, no es gran ciencia. Todo con el fin para reducir un área del área principal o la área de inicio, como aquí lo observamos. Esta sería como la área principal, la área inicial. Y pues aquí se encontraría la área final o la área reducida. Esto nos va a provocar que no exista tanta presión en este punto. Es decir, uno pensaría que cuando reduces el área habría más presión, ¿no? Pero no, pasa todo lo contrario en este caso. O sea, circula con más facilidad. Entonces, lógicamente, pues eso va a provocar más bien una velocidad de flujo mayor. Por eso es de gran importancia. Como se puede decir, o sea, permite la medición de en los caudales de un 60% y posee una gran exactitud. Pues es muy común verlos en las diferentes empresas, ya que pues no es tan costoso y pues por sus propiedades geométricas que pues se explican en un video que les dejo al final.
se puede entender que es de gran ayuda y facilita pues en sí el proceso. Entonces, continuamos con el tubo Piot. El tubo Piot se utiliza principalmente para medir presiones de gases, ya que en este caso los cambios de velocidad de flujo no representan un inconveniente serio. El tubo Piot es muy sensible a esto que dice, que los cambios de velocidad del flujo, ya que su forma, eso nos implica pues un pequeño inconveniente, es una de sus desventajas. Su aplicación está limitada ya que son propensos a que se obstruyan. En general se usan en tuberías de gran diámetro con fluidos limpios o gases. Es por eso que casi está enfocado ¿cómo se dice? A transportar o a medir el flujo en los gases o las, ¿cómo se dice? O líquidos muy, muy puros, porque si no, van a siempre presentar este problema de taparse. Cabe mencionar que cada uno de estos elementos tiene que tener su debido mantenimiento. Como ya recordaremos, los mantenimientos son muy importantes para mantener los equipos o los instrumentos en medidas óptimas para trabajar y que sigan con su grado de exactitud como se nos proporciona desde un principio que se compran. ¿Ok? Ya por último, yo quisiera terminar con el tubo Anúbar. Esta es una evasión del tubo Pitot, empleada para medir flujo de gas, vapor o líquido en un ducto. Este está constituido en un tubo exterior situado a lo largo de un diámetro transversal y se conecta a la tubería y tiene dos tubos interiores. El exterior presenta 5 orificios o a veces 4. Esto con el fin de tomar perfiles y con eso realizar un promedio de la medida de presión total para así compararlos con el flujo volumétrico que es calculado a partir de dicha diferencia usando el principio de Bernoulli, tomando en cuenta los diámetros interior del ducto. ¿Ok? Sus principales aplicaciones incluyen la medición de caudal de fluidos en tuberías de grandes diámetros internos. Es decir, también no presenta tantos inconvenientes como lo es el tubo Pitot, pero sí todo no es recomendable. Entonces, si a mí me pregunta lo particular, yo creo que lo más conveniente es usar o una placa de orificio o un tubo Venturi, que son los más usados en la industria, es decir, son los que se ven de mayor, o sea, son más comunes usar porque implican una medición correcta y pues no son tan caros, entonces quiero suponer que por eso se usan. Entonces, pues, yo les agradezco que hayan prestado su atención. Espero que si tengan alguna duda me lo hagan saber. Si necesitan saber más de los temas, aquí algunos videos como les comentaba, que vi para poder analizarlo. Me apoyé de la bibliografía del libro de Anthony Cruz de Instrumentación Industrial y pues algunas otras 2 ligas que investigué para poder llegar a este resumen. Entonces, pues, si no me equivoco, esto sería todo de mis temas. Entonces, pues los dejaría con mis compañeros a continuación.